Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón y exploramos las relaciones que cautivan al mundo. Hoy nos sumergimos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha robado suspiros a millones de fans alrededor del globo: Kerem Bürsin y Hande Erçel, y su supuesto amor verdadero sin fronteras. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles, analizar las pistas y reflexionar sobre la magia que rodea a esta pareja. Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes exploraciones. ¡Vamos allá! La verdad es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trasciende las pantallas, o al menos, eso es lo que muchos de nosotros sentimos y anhelamos creer. Su química en la serie Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, fue tan palpable, tan real, que era casi imposible no imaginarlos juntos en la vida real. Y vaya que el universo parecía conspirar a nuestro favor, porque poco a poco, las señales se fueron acumulando, alimentando la ilusión y la esperanza de que lo que veíamos en pantalla era solo el reflejo de un sentimiento profundo y auténtico. Hoy vamos a desgranar cada uno de esos momentos, esas miradas, esas interacciones que nos hicieron soñar despiertos. ¿Fue solo una actuación magistral o realmente nació el amor entre estos dos talentosos actores? Esa es la pregunta del millón y hoy intentaremos responderla. Desde el principio, cuando se anunciaron como protagonistas de Senkalkam, la expectativa era altísima. Ambos ya contaban con una base de fans considerable y la idea de verlos juntos en una comedia romántica generó un revuelo instantáneo. Y cuando los primeros episodios comenzaron a emitirse, la magia se hizo evidente. La forma en que se miraban, esos silencios cargados de significado, la naturalidad con la que se desarrollaba su relación en pantalla, todo ello resonaba de una manera especial. No era solo la historia ficticia, sino la energía que emanaba de ellos. Los fans se dividieron rápidamente en dos bandos, aquellos que simplemente disfrutaban de la química actoral y aquellos que ya empezaban a ver más allá, a sentir que algo genuino estaba sucediendo. Recuerdo perfectamente las entrevistas conjuntas durante la promoción de la serie. Kerem con su carisma natural y esa sonrisa traviesa, y Hande con su dulzura y su elegancia, formaban una dupla perfecta. En cada aparición, sus miradas se cruzaban con una complicidad que muchos interpretaron como algo más que compañerismo profesional. Hablaban con admiración el uno del otro, destacando el talento y la dedicación de su colega. Kerem a menudo elogiaba la profesionalidad y la capacidad de Hande para meterse en el personaje, mientras que Hande resaltaba la energía y la espontaneidad de Kerem en el set. Estos elogios, aunque profesionales en apariencia, eran constantes y llenos de una calidez que alimentaba las especulaciones. Y luego llegaron las redes sociales, ese campo de batalla donde los fans actúan como detectives, analizando cada me gusta, cada comentario, cada fotografía compartida. Los seguidores de la pareja, a los que cariñosamente llamamos Hanker, o Kerem y Hande, empezaron a notar patrones. Publicaciones que parecían coincidir en tiempo y lugar, historias compartidas en momentos aparentemente casuales que levantaban sospechas de encuentros privados. Por ejemplo, aquellos avistamientos de ellos juntos fuera del set, en lugares que no estaban relacionados con la producción de la serie. Eran avistamientos fugaces capturados por fans discretos, que luego se esparcían como pólvora por internet, generando debates y euforia. Uno de los momentos clave que solidificó la creencia en un romance fue cuando viajaron juntos a Maldivas. Lo que comenzó como un viaje de trabajo, o al menos eso se presentó inicialmente, terminó siendo una auténtica luna de miel ante los ojos de sus seguidores. Las fotografías y los vídeos que compartieron, aunque separados en su mayoría, mostraban paisajes similares, actividades que sugerían que estaban compartiendo la experiencia. Y ahí estaban, de nuevo, las miradas enigmáticas en las entrevistas, las respuestas evasivas cuando se les preguntaba directamente sobre su relación. Era un juego de te veo, no te veo, que solo aumentaba el misterio y el deseo de saber la verdad. Las redes sociales de ambos se convirtieron en un lienzo donde pintaban pequeños retazos de sus vidas, y los fans, con lupa en mano, buscaban las coincidencias. Un café en el mismo lugar, un libro que ambos habían compartido, una canción que resonaba en sus historias de Instagram. Estos detalles, aunque mínimos para algunos, eran pruebas contundentes para otros de una conexión que iba más allá de la pantalla. La forma en que se comentaban mutuamente en sus publicaciones, con emojis que parecían tener un significado oculto, o con palabras que denotaban una intimidad naciente, eran motivo de alegría y celebración para sus seguidores más devotos.
Además, es importante recordar la complicidad que demostraban en eventos públicos. Las alfombras rojas, las fiestas de cumpleaños, las reuniones de amigos en común. Siempre se les veía juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo risas. La forma en que Kerem defendía a Hande ante las críticas o cómo Hande mostraba su orgullo por los logros de Kerem, eran gestos que alimentaban la idea de una pareja sólida y unida. No era solo una fachada para los medios, parecía haber un cariño genuino y un respeto mutuo que se extendía más allá de las cámaras. Hay que hablar también de las rupturas y reconciliaciones que a menudo acompañan a las parejas famosas. En su caso ha habido rumores y especulaciones, momentos de distanciamiento aparente que luego se disipaban con nuevas muestras de cercanía. Estas idas y venidas, lejos de debilitar la fe de sus fans, a menudo la reforzaban, al considerar que cualquier relación, y más aún una bajo el escrutinio público, puede tener sus altibajos. Lo importante para muchos era que finalmente encontraban el camino de regreso el uno al otro. Y no podemos olvidar el impacto cultural de su relación. En un mundo cada vez más conectado pero a menudo alienado, las historias de amor, especialmente aquellas que parecen auténticas y superan obstáculos, tienen un poder inspirador. Kerem y Hande se convirtieron en un referente para muchos jóvenes, un símbolo de que el amor verdadero puede encontrarse incluso en el torbellino de la fama y la exigencia de la industria del entretenimiento. Su historia, real o percibida, trascendió fronteras, llegando a rincones del mundo donde sus series cautivaron a audiencias de diversas culturas. El turco, que antes era un idioma para pocos, se convirtió en un vehículo para sentir el amor que transmitían estos dos actores. Los viajes de Kerem a Estambul y los de Hande a otros destinos, las apariciones en eventos de moda, sus proyectos individuales que a veces los separaban geográficamente, todo ello, visto a través del prisma del amor, se convertía en pruebas de su fortaleza como pareja. La distancia, en lugar de debilitar su conexión, parecía fortalecerla, dándoles la oportunidad de extrañarse y de valorar aún más los momentos que compartían. Y cuando coincidían de nuevo, la euforia de los fans era palpable, como si hubieran superado un obstáculo más en su camino. Incluso las interacciones con sus familias y amigos cercanos, a menudo mostradas en redes sociales, daban a entender que su relación estaba siendo aceptada y celebrada por su círculo íntimo. Esto es algo muy importante para los fans, que ven en estas aprobaciones una validación de la seriedad y la profundidad de su vínculo. La forma en que Kerem compartía momentos con la familia de Hande, o como Hande aparecía en fotos junto a la familia de Kerem, eran señales de que la relación se estaba consolidando y se estaba integrando en sus vidas. Analizando el contenido de sus redes sociales, podemos observar una evolución en su comunicación. Al principio era más sutil, más codificada. Con el tiempo, a medida que su relación se consolidaba, las muestras de afecto se volvieron un poco más directas, aunque siempre manteniendo un cierto nivel de discreción que protegía su privacidad. Los comentarios cariñosos, las menciones en publicaciones, las fotos compartidas de momentos cotidianos, todo ello tejía un relato de una relación que florecía. Y si bien es cierto que nunca han dado una confirmación oficial y rotunda de su amor en todos los sentidos de la palabra, la ausencia de negaciones contundentes, sumada a la cantidad abrumadora de pruebas circunstanciales y la química innegable, ha sido suficiente para que la gran mayoría de sus seguidores los consideren una pareja oficial. El amor verdadero sin fronteras de nuestro título no se refiere necesariamente a que estén casados o prometidos de forma tradicional, sino a esa conexión que parece trascender los límites geográficos, las barreras idiomáticas y las expectativas convencionales. Es un amor que se siente universal, que inspira esperanza y que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el corazón tiene sus propias reglas. Es fascinante cómo la industria del entretenimiento puede crear ídolos y cómo los fans, a través de su devoción, contribuyen a construir sus narrativas. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de cómo la conexión entre dos personas, amplificada por el poder de los medios y la imaginación del público, puede convertirse en un fenómeno global. Su historia nos enseña que en un mundo a menudo cínico, todavía hay espacio para creer en el amor, en la magia de las conexiones humanas y en la posibilidad de que las historias que vemos en pantalla puedan tener un hermoso eco en la vida real. Por supuesto, no podemos obviar que, como figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio. Cada decisión, cada aparición, cada palabra es analizada y comentada. Y es normal que surjan dudas y diferentes interpretaciones. Pero lo que es innegable es el cariño que el público les profesa y la admiración que sienten por su talento y por la forma en que han sabido conectar con sus seguidores.
Su relación, ya sea pública o privada, ha generado una ola de positividad y admiración que ha cruzado fronteras y ha llegado a millones de corazones. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje en el que hemos explorado las profundidades del presunto amor verdadero sin fronteras entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las miradas, las palabras, los gestos y las pistas que nos han hecho soñar y creer en una conexión especial. Hemos visto cómo su química en pantalla se ha reflejado, para muchos, en su vida real, y cómo han logrado cautivar a audiencias de todo el mundo, uniendo a fans a través de la admiración mutua y la esperanza de un amor auténtico. Lo que está claro es que, independientemente de la naturaleza exacta de su relación, han logrado crear un vínculo poderoso con su público, demostrando que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de trascender fronteras y de inspirar a millones. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que su amor es verdadero y sin fronteras? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus reflexiones y teorías. La conversación está abierta. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.